entrevista con el diputado Aníbal Sánchez, diputado de la Asamblea Nacional, también analista político y experto electoral. Hablamos un poco de cifras, de números durante el primer bloque de esta entrevista, pero también señalaba que quizás ya la oposición tiene un panorama de lo que es el porcentaje de participación de los seguidores del oficialismo, pero hay una variación para este 27 de junio con respecto al registro electoral. Se adicionan electores extranjeros acá en la región capital. Hablemos también del aspecto técnico, pero del impacto que tiene esto o pudiera tener en los resultados. Bueno, sí, recordemos que el registro electoral que vamos a utilizar para estas elecciones el 27 de julio es un corte nuevo, un corte hecho el 5 de junio, pero también no puedo dejar la oportunidad de decirlo. Una de las cuestiones que caracterizó este nuevo cronograma electoral es que en el aspecto del registro electoral, por ser un cronograma tan compacto, tan atropellado, no hubo una jornada de actualización. Entonces prácticamente el registro electoral está estable. Pues este es el término que nosotros usamos técnicamente cuando hacemos la comparación prácticamente con el registro electoral utilizado en el mes de mayo. Prácticamente unos 38.000 electores aumentan y la mayoría están en el distrito capital, y esto obedece a que recordemos que en el proceso pasado del mes de mayo los electores extranjeros que estaban ubicados en lo que es el municipio de Libertador no fueron convocados, porque los electores extranjeros, de acuerdo al artículo 64 de la Constitución, tienen derecho a voto a gobernador y alcalde. Y recordemos que en Libertador no se cogen gobernadores, pero sí se escoge alcalde, y por eso prácticamente en eso se basa prácticamente este movimiento. Pero lo más importante, amiga, con respecto al registro electoral, tiene que haber una reducción bien considerable en cuanto al número de mesas. Estamos hablando de unas 7.303 mesas con respecto al registro electoral, es decir, que prácticamente van a ser los mismos 15.000 centros de votación que utilizamos en el mes de mayo, pero una sola 20.000 mesas. La otra vez eran 27. ¿A qué responde este cambio? Bueno, no soy yo el más indicado para decirlo, pero yo creo que es que el CNE está haciendo una planificación considerando dos variables. Uno es indudablemente los niveles de participación. Ellos indudablemente están haciendo un diseño donde no se esperan una participación más allá del 50%. Y lo otro es que el CNE, aquí otro llamado, incluso una petición. Yo creo que las autoridades del CNE deben consignarle a todos los partidos políticos no solo un corte del registro electoral del 9 de junio, cuando fue publicado el último registro electoral, sino yo creo que ahora ellos, como tienen un nuevo registro, un registro que utilizan solo para el tema de la planificación y para el tema de dar los reportes, que es el registro electoral de los activos. Recordemos que ahora el CNE considera electores activos a todos esos electores que han participado en al menos uno de los 3 últimos eventos. Entonces puede ser que ellos ya tienen prácticamente una estimación de participación, sabe cuáles son los electores que están activos, es decir, de esos 21 millones, cuáles son los electores que vienen participando, y en función de eso hacen una nueva planificación que tiene unas 7.000 mesas menos en todo el país. Algunos dirán, bueno, quizás que se disminuye el reto, aquella tarea titánica que tenían que hacer los partidos para completar el padrón electoral. Ahora son prácticamente 14.000 testigos menos que hay que buscar, y el CNE también pudiera tener prácticamente 21.000 miembros de mesa menos que ubicar para el tema de las instalaciones y constitución de las mesas. Describe un poco este cronograma como atropellado, apresurado. Lo describe de esta manera por el corto tiempo para los preparativos, para las actividades todo muy comprimidas. Imagínate que estamos en esta semana, y ya cuando vamos a miércoles terminó el tema de lo que serán las inscripciones, la presentación. Prácticamente en estas 48 horas lo que viene es el tema de la admisión o rechazo, pero ya inmediatamente en esta misma semana viene lo que es la escogencia, el puesto en la boleta, y antes que termine la semana tenemos que entrar al tema de la auditoría. Viene ¿Cree que puede haber un cambio de fecha más allá del 27 de julio? Bueno, porque en la última entrevista hablábamos de, bueno, ¿para cuándo se visualizan las municipales? Y ya se dieron de forma inmediata. ¿Cree que quizás pueda darse un nuevo anuncio? Porque hay partidos políticos que también están haciendo parte de esta solicitud. Indudablemente, siempre lo dijimos al arrancar esto, lo ideal es todos los concejales y los alcaldes vencían su mandato prácticamente de acuerdo a la Constitución en el mes de noviembre, pero fíjate que se hizo un poco apresurada. Hasta el momento la reprogramación de las actividades que ha ocurrido
como fue esta misma prórroga con lo que tiene que ver con las inscripciones, no afecta directamente a la fecha de los comicios, entonces se sigue manteniendo. Lo que ocurre es una reprogramación, pero sin mover la fecha de los comicios. Fíjate que les decía que ya viene el tema más álgido que tiene que ver con las auditorías. Esta misma semana se arranca lo que es la auditoría del software de las máquinas, la auditoría de los archivos de las máquinas, todo eso lo tenemos, y después viene la auditoría de datos de lectores. Todo eso está comprimido prácticamente con un día de diferencia, pero bueno, así sigue avanzando el cronograma, pero yo creo que lo que va a marcar a esta elección es indudablemente eso que tengan que hacer los partidos políticos, ese esfuerzo bastante grande que tienen que hacer para motivar al electorado. Más allá del aspecto técnico, ¿cree que estas principales alcaldías en el estado Miranda que están bajo un liderazgo opositor pudieran estar en riesgo quizás por falta de acuerdo, pudieran estar en riesgo quizás por falta de entendimiento o por ascensión o participación en estas municipales? Porque bueno, se habla de que no importa el partido, hay que defender a quienes ya están en ejercicio, se habla de motivar al elector y de todo esto, pero precisamente todo esto va de la mano con una campaña bastante corta. Entonces, ¿pudieran estar en riesgo estas alcaldías como sucedió en el caso de las gobernaciones, que solamente Cojedes pues resultó allí azul en ese mapa rojo de resultados? Bueno, luego el día después pudiéramos estar transitando un camino que nos pudiera llevar a tener los 335 espacios rojos, ¿ok? Todo esto, si hacemos un análisis numérico nada más y no metiendo el tema político o socioeconómico, pudiéramos decir, de acuerdo a los números de pasadas elecciones de mayo, que pudieran estar en riesgo todas las alcaldías del país. Indudablemente quizás esto llevó a que los partidos se motivaran. Como te decía al comienzo, ya tenemos una radiografía exacta de cuánto es la capacidad de movilización que tiene el oficialismo con cada una de sus 13 organizaciones, y en base a esto es que hay que hacer una organización. Yo a veces le explico que ahora las movilizaciones que tienen que ser muy quirúrgicas, vaya otro consejo también, una ayudita a esos que son candidatos, no pierdan tanto tiempo en eventos, vamos a decir, de medios, de aire, como decimos nosotros técnicamente, sino yo creo que hay que hacer una campaña más de organización y movilización, el famoso voto comprometido, ve a votar tú, llevaste a 10 personas, los tienes ubicados. Pero utiliza el gran polo patriótico en 1x10, que es una movilización de que, bueno, llevas a los vecinos y hay certificación de que llevaste a los vecinos. Exactamente, el tema de ubicar a los electores en el registro electoral, recordemos que no tenemos todavía la página web, hay que seguir utilizando la mensajería de texto, enviando su número de cédula al 2637, ustedes sabrán el centro de votación que le corresponde, pero recordemos también las características a veces del mercado electoral que nos está quedando. Eso indudablemente implica otra variable a considerar. El mercado electoral venezolano no es solo que está reducido por la diáspora, ¿okay? Es que está envejecido. Cada vez las personas que tienen que llevar a votar son personas de la tercera edad. Cuando tú haces movilización de personas de tercera edad, tienes que considerar el tiempo también, los tiempos operativos. Son muchas cosas que están en juego que hay que considerar en el diseño de las futuras campañas. Diputado, ¿y qué va a pasar en esta ocasión para el próximo 27 de julio con el tema de la abstención? Es utilizado como bandera o estrategia política por sectores opositores, pero para otros se ha convertido en una enorme montaña o un fantasma que hay que atender a la hora de las elecciones. Fíjate, yo lo he repetido muchas veces, yo creo que en el diseño de estas elecciones por parte del gobierno siempre ha privado esa característica que ellos, o esa condición que ellos buscan de cómo convertir esa minoría social. Yo no pongo en duda que indudablemente el oficialismo es indudablemente una minoría social en el país, pero que ellos la convierten en una mayoría electoral. Para esto utilizan todo lo que tiene que ver con la inhibición, todo esto que lleva a que el elector caiga en una fase de inacción, ¿okay? Donde prácticamente están esperando soluciones mágicas, soluciones que no van a llegar desde afuera, y esto hay que indudablemente achacarlo en cada una vez que tengamos oportunidad de decirlo. Juegan a la descalificación, el veto que tienen algunos dirigentes para participar, eso es parte de eso, y después juegan indudablemente el tema del fraccionamiento. Eso también hay que combatirlo desde dentro de la oposición, porque si no nos unimos en función de unas candidaturas, en función de un programa de gobierno, porque a veces no es solo unirse
organiza en función de una candidatura, es que el programa de gobierno, esa gestión que piensa desarrollar cada uno de los candidatos, todo lo que estamos atrás de ellos apoyándolos, unidos a la hora de la postulación, pero tienen cada que uno verse tiene visiones representados, diferentes. indudablemente. Trabajar eso que tú acabas de decir es muy importante, trabajar el tema de la misión y visión compartida es importantísimo. Diputado, gracias por acompañarnos en Estamos Primera totalmente Página. a la orden. A medida que vayamos conociendo nuevos anuncios con respecto al desarrollo de este cronograma, iremos conversando y actualizándonos. También Estamos a la orden. queda allí importante el análisis para lo que sería el día después. Si no conversamos de aquí al 27 de julio, conversaríamos el día después, ya una vez que se conozcan los resultados. Hacemos una pausa en Primera Página, quedan con Ecoprácticas.